Buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir nuestras preguntas, compartir nuestras experiencias. Si alguien de los presentes desea compartir algún aspecto de esos que recrean más consciente la vida, adelante. No preparo nada, ¿verdad? Sí, no. ¿Eh? Bueno, muy bien. Bien, ustedes tienen la palabra. Gloria, adelante. Pues muy buenos días de nuevo a todos. Me llamó la atención los versículos de la Biblia porque en ocasión usted ya explicó el significado, pero en estos días por los que usted está pasando, pues igual me llama la atención de que hable de los puercos, de que este traían los demonios dentro y pues como usted dijo una vez, eso de exorcizar, ¿en dónde pone uno la energía mala del otro, del exorcizado? Por eso es muy peligroso hacer eso, ¿no? Porque, pues por eso le pasó eso a los puercos, porque se fueron al despeñadero, porque pues es algo muy, muy delicado, ¿no? Entonces, si puede otra vez hablar un poquito pues de pues de eso, ¿no? De sacar lo malo, ¿no? También dónde se pone lo negativo, ¿no? Tan fuerte, las consecuencias. Gracias. Sí, el desorden, la confusión, si bien es parte de la vida para salir de ella y el ganar conciencia, es como aquella vez que le preguntaron al hermano mayor, maestro, pues, un maestro puede quitarle un karma a su discípulo y él contestó después de hacer una pausa, sí, pero tiene otro problema. ¿Dónde pone ese desorden, esa energía? Por afinidad, el orden trae más orden. El desorden, la suciedad trae más suciedad. Precisamente ayer me enteraban de cosas que andan haciendo estas gentes aquí. Y digo, caramba, cuánta rabia, cuánto coraje, cuánta desprecio a la vida se están dando ellos mismos. Y pienso, ojalá les venga un rayito de luz y entiendan en el lío que se han metido. Y están dentro. Hay lugares y lugares. Cuando uno saca el polvo, la suciedad de una casa, porque no es el lugar ahí. Cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene su uso. Por ejemplo, el hermano mayor nos enseñó a no guardar cosas rotas. Dice, ya cumplieron su trabajo, haga que se renueven. Otra cosa, pero no use cosas rotas como vasos rotos, espejos rotos, porque manejan la luz, el desorden. No pueden transmitir la pureza misma
la unidad de la luz, porque están fracturados dentro de sí mismos. De hecho, la enfermedad psíquica se llama quebranto de la psique o ruptura en la psique. Y se generan varias personalidades y luego ya ni sabemos cuál de ellas es la verdadera. Esta es parte de lo que tenemos también que estudiar, los síntomas, las expresiones de lo contrario de lo que estamos buscando. Cada parte puede ser muy útil, pero arreglada como debe ser. Y viene aquella famosa expresión del maestro Estrada, mi maestro lo tengo muy presente. Por favor, la mesa arriba del piso, el mantel arriba de la mesa, el plato arriba del mantel y la sopa dentro del plato. No la sopa arriba de la mesa y la mesa arriba del piso. Y se hace un batidero, un cochinero, como él decía. Hablando de cochinitos. Que ellos, pues, es su naturaleza, pero la nuestra no es vivir en el lodo y en la porquería. Por eso se llama mucho eso en los puercos, a enlodarse, a ensuciarse, a oler a pocilga el alma. Cuando alguien odia tanto, tiene tanto rencor, es que trae un problema muy serio. Sufre mucho, de hecho. Pero bueno, es su aprendizaje que ha buscado y es el aprendizaje que va a encontrar o ya encontró. Las personas piensan después va a sufrir. No, es que ya alguien que hace maldades, crueldades, como las que están haciendo estas gentes, primero se las tienen que hacer a sí mismos. Tienen que odiar mucho para lastimar todo. No voy a hablar de los que me contaron ayer, pero bueno, ahí están. Y hoy en la mañana me desperté pensando lo mucho que sufren, pero ellos se lo han buscado y es su medicina. No le voy a quitar su medicina, pero yo no estoy sufriendo. Sinceramente, o sea, qué lástima, como le dije a Freddy, qué lástima que te has perdido. Andas en el camino del odio, del rencor, de la venganza, del ego demostrando que puedes, cuando en realidad en el fondo, cuando alguien tiende a eso, porque no puede. Eso es un hecho. Entonces, el maestro viene para ordenar y no puede trabajar si no hay un orden. Yo decía, estas gentes desde febrero me quieren sacar. No había nada todavía. Estas gentes me van a correr. Es obvio que cuando hay rencor, oscuridad, la gente odia mucho, pero empieza el odio y le hace daño a sí mismo. Lo entiendo. No deseo nada malo a alguien, pero cada quien se da su propia medicina. Decía, por ejemplo, algo que leí anoche, muy, muy interesante, autor, seguramente que inspiró al maestro de la Ferrer, estoy casi seguro, seguro, un francés, que él decía que las leyes son, el karma es directo. Cuando tú pones una partícula, una molécula de oxígeno, va a buscar lo afín, va a buscar lo que necesita y no puedes intervenir, ponerte en medio, porque lo va a buscar si lo necesita. Me refiero a la ionización. Yo les he explicado que dentro de nuestra mente existe una ionización permanente.
O sea, atraemos lo que necesitamos. Así como un átomo de oxígeno buscará el hidrógeno para hacer la molécula de agua. Hay leyes por decompensación, leyes de complementación, y esas no se modifican. Esas son necesarias para la marcha del universo. Pero cuando hay factores que intervienen y generan rompimientos, desorden, pues hay más desorden y el desorden generará desorden. Entonces sí, el maestro movió ese desorden de esos demonios o aspectos destructivos de la vida, anárquicos, impositivos, como es una dictadura, muy destructiva de todo sentido de unión verdadera. Es falsa la unión. La quieren crear y darle imagen, pero en realidad en el fondo son famosos los desfiles de Corea del Norte ahorita y de los nazis. Tanto orden, pero en realidad había mucho odio, mucho desorden adentro. Había radicalización de emociones. En vez de integración, no había bien común, había bien del interés de un partido, del Tercer Reich. En fin, es natural, pero uno no deja de observar la vía del aprendizaje a través del sufrimiento. Y es necesaria, sino cuándo o cómo, díganme ustedes. La enfermedad es una forma de toma de conciencia, pero es necesaria. Y tiene que doler, tiene que haber fiebre si hay lucha interna. La fiebre no es el problema, que la fiebre es una defensa del cuerpo, sino que hay alguien que está queriendo dominar el sistema del cuerpo, ese que es externo, algún virus, una bacteria, etcétera. Entonces sí es como una consigna que tienen los masones, orden en el caos. Y el orden sigue. Y el mal naturalmente es autodestructivo, como el cáncer, que es anárquico y autodestructivo. De acaba destruyendo a quien le nutre, a quien le da tanto. Tanto virus, algunas malas bacterias, acaban destruyendo a quien les da. Dejan de estar conectados ya con el sí gran sistema. Tienen que emigrar a ver dónde pueden. Y un sistema sano se cuida a sí mismo y puede eliminar a base de aprendizajes, como hablábamos el otro día de las células blancas o glóbulos blancos, que son grandes y atrapan y destruyen químicamente y no dejan más que materias primas, pero ya nada de vida. Es algo que aprendió un sistema vivo para cuidarse a sí mismo. Tener células especializadas, también las hormigas tienen sus guerreras, las abejas tienen sus guerreras y protectoras, tienen otras trabajadoras, tienen otras fecundadoras, etcétera. Hay un orden por el bien de todos, y si no hay sufrimiento y dolor. Y el maestro deseaba sanar el dolor porque fuera por un instante. No sabemos qué le pasó a la persona.
Después, sabemos lo que le pasó a las vibraciones que se autodestruyeron. Yo digo a todos los que curó Jesús, no sabemos después cuál fue su historia clínica, a lo mejor volvieron a caer en el mismo problema, ya que el alma se refleja en el cuerpo, somatiza, porque es su vehículo, la ha creado, la modifica en el bien y en el malestar, bienestar y malestar, se modifica el cuerpo. Y lo mejor es barrer, reducir aquello a sus materias básicas. En fin, orden en el caos es importante, pero no un orden que se impone, un orden que se establece, que funciona, lo hace funcionar. Es lo que yo podría comentar esta mañanita de sábado, que les mando a todos un abrazo. Ustedes tienen la palabra. Algo más, sino para terminar. Recuerden que ustedes son los que hacen, ustedes hacen con sus preguntas, con sus experiencias, el sentido de estos diálogos. Sí, adelante, Eva. Viendo la Chela, queridos hermanos, todos buenos días.
Ese maestro, en algunos diálogos, no me recuerdo en ese momento si del hermano mayor o el venerable Satarjat, hablaba del significado de la palabra política. Nosotros la palabra la asociamos con corrupción, con un mal gobierno, etcétera, etcétera. Pero allí en la interpretación, la significación que le daba era el arte de saber gobernar. Entonces, maestro, ¿cómo nosotros deberíamos de aplicar en el buen sentido de la palabra política nuestras acciones? ¿Con qué deberíamos de empezar? Yo lo relaciono con el sabernos comunicar bien, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión nos puede usted dar al respecto? Gracias. Hay política partidista y a tal grado partidista que primero yo y a lo último yo me quedo con la mayoría de los recursos o mucho más de lo que necesito. El buen político, como digo yo, no es de carrera. Es el que tiene espíritu de servicio, llega, sirve y no pide nada y se retira. Ha habido gobernantes en el mundo que han sido así. Ahora este señor de Uruguay, hubo un poeta de la República Checa, Golda Meir, la estadista israelita también. Ella terminó su periodo y dijo, bye. Dijo, ya hice lo que tenía que hacer, ya. Tengo que dejar que otros lo hagan, hasta posiblemente mejor que yo. Era una persona muy centrada hasta donde yo logro comprenderla o tengo información. Entonces hay política partidista, que mi partido es el que va a ganar, es el que necesita el poder y el dinero, porque si no el pueblo es como borregos que no tienen pastor. Así son los dictadores, solo su partido. De hecho, lo primero que hacen es borrar el Congreso, la representación del pueblo. Le llaman Congreso, pero es totalmente manipulado. Eso pasó en la fundación y lo habló el hermano mayor, que no estaba de acuerdo, porque de hecho él no votaba, no le pedía ni el voto, pero él daba a veces opiniones de dirección del trabajo, pero no estaba de acuerdo que una sola gente estuviera manipulando todo. ¿Qué fue lo que pasó con la red? Y la gente aceptando eso. Entonces, eso es partido político, es trabajar por el partido, por esas convicciones. Y muchas veces, pues es de primero para mí, luego para mí, dos para mí, y luego tres para mí, cinco para mí y una para ti. Así no, para que no luego no digan que no doy. Entonces, es como una gran mentira que se genera mucho tipo de abusos. El poder no es fácil, no toda la gente está preparada para manejar. El poder corrompe. Cuando un gobierno queda mucho tiempo en una situación de poder o de privilegio, tiende a corromperse, porque tiene que velar por sus intereses creados, que se llaman. La política. Sí, esto parte de la idea de que somos animales sociales. Viene nuestro sentido de manada, pero ahí viene luego ver quién es el líder, el dominante, la dominante, etcétera, etcétera. El trabajo estilo iniciático es con mesas redondas, pluralizando la visión del asunto, nada más que sea honesta, que no haya intereses ocultos. Y por el bien de todos, no por el bien del partido. Es todo un tema el hecho de que las mismas personas, a través de sus impuestos, financien que se haya partidos divididos con presupuestos muy grandes
y que luego corrompen a los partidos. O sea, la misma gente les da las armas para que se corrompan los partidos. Los presupuestos de los partidos políticos en un país es una carga importante de la sociedad. O sea, le pago a aquellos para que roben, para que sean escépticos en el fondo, porque acaban de hablar de unidad y están bajando y están diciendo, desplaza, que él sácalo, mátalo, lastímalo, somételo. Te acaban de hablar hace un momentito de unidad y de respeto y de seguridad y no sé cuántas cosas. En ese mundo se tapan muchas cosas porque no se habla directamente. Un político no habla directamente, normalmente, no, porque lo compromete. Prefiere manejarse en la confusión porque ahí se siente que ya él sí sabe lo que quiere. Pero es un tema, nosotros no nos metemos en la política. Como partidista, no. En el bienestar social, si hay oportunidad y hay los recursos y hay el tiempo, encantados. Nos hemos preparado para servir, pero no servirnos de. Ese es el tema de la política en su mayor cantidad. Y todos los que defienden la política al rato ven que, pues eso es. Los que defendieron al comunismo luego salió más corrupto que no sé qué. Es que el problema es el estado de conciencia, la inseguridad interna del miedo a no sobrevivir, a ponerme encima de los demás sin hablar claro, ni a mí ni a los demás. Porque el que aprende a mentir ya no se habla ni claro a sí mismo. Se engaña, se empieza a poner atribuciones que en la vida no ejerce. Entonces es importante, no nos metamos en la política partidista. La que une, sí, a todos, sí, pero no la partidista. Porque a veces ese mismo partido tiene un núcleo que controla el poder y somete a todos los demás. Es todo un tema de dominancia y dominados. Y hay gente que empieza con bonitos ideales y acaba siendo parte de un sistema que lo corrompe. No es fácil andar ahí. ¿Cuántos buenos gobernantes aparentes acaban acusándolos de tráfico de influencias y otras cosas? Es una historia, como decía el maestro Estrada, con su característica didáctica y muy amena. Decía, eso es más viejo que el caldo de gallina. Sí, la metes y te comes ahí lo que es, que hierve ahí con agua caliente. Se inventó el fuego, se inventó el agua caliente y echaban animales ahí. ¿Puede haber una política de otro nivel y otra altura? Sí. Ojalá, pero dígame en dónde. Y luego viene aquello de donde haya cinco, tres estarán contra dos. Decía el maestro, no dos contra tres, tres contra dos. Es el tema de la animalidad dominante, controladora, territorial, que son características de nuestro animal y que a veces el animal le acaba dominando, la bestia acaba dominando al jinete. Pero bueno, son temas, sí hay gente buena, gente honesta, por lo menos lo bastante honesta, pero en lo general no. Atraen mucho el poder y los privilegios. Bueno, algo más ya para terminar.
como decía el señor Catón, un escritor mexicano, muy simpático, muy sátiro, muy bueno, que tenía una columna que, a ver, la gente a veces compraba el periódico nada más para leer los chistes o los cuentos verdes o rojos que él contaba. Sí, era un Catón, desde Saltillo, a nivel nacional, era muy importante. Y su columna se llamaba de política y cosas peores. Bueno, que pasen muy buen día sin hacer política partidista, hagan política que una, que integra a la gente, la salud y la conciencia. Es posible que a todos, porque son intereses que todos tenemos. Que pasen muy buen día. Pax. Pax. Pax, maestro.